Un cariñoso y cordial saludo de bienvenida a todos, a usted, amigo televidente, ahí frente a la pantalla de su televisor, para un tema realmente maravilloso que tiene que ver con el futuro de tu vida, el futuro de nuestra vida, un futuro agradable, próspero, tranquilo y sobre todo realizado. Por eso el título es Para nuestro futuro revelaciones traerán gloriosas transformaciones. Puede ser que el tema pinte para muchos misterioso, pero realmente no es tan misterioso. Lo quiero repetir. Para nuestro futuro, revelaciones traerán gloriosas transformaciones. La pregunta es cómo. Dos cosas: cómo recibir o preparar el terreno para esas revelaciones y cómo realizar los planes de esas revelaciones. Revelaciones, digamos, son planes entre comillas ocultos que todavía no se conocen, pero que en el momento que conocemos el derrotero, vamos a poder tener un viaje seguro, tranquilo y feliz. Yo pienso que se parece un poco al asunto de la carta de navegación de los pilotos. Cuando se habla de la carta, alguien piensa que es como un escrito, como se hace una carta romántica, una carta familiar, pero realmente esa carta tiene que ver mucho con las coordenadas, con las alturas, con el ambiente, con el clima. Hay muchas situaciones, pero en fin, digamos que en términos generales es una cartografía, pero bien realizada desde el punto de vista científico, de computadores, de una cantidad de aparatos de vuelo que se encuentran instalados allí en el avión. Entonces, para nuestro futuro, revelaciones, nuestra carta, traerán gloriosas transformaciones. Aunque déjeme decirle para iniciar, esas revelaciones a las cuales nos estamos refiriendo son revelaciones divinas, sí señor, respecto del futuro. Esas revelaciones son una obra de la soberanía de Dios. Él es soberano, Él es determinativo, Él tiene un plan, digamos así, preestablecido, pero debemos saber como hijos de Dios qué revelaciones tiene Él reservadas para aquellas personas dóciles, qué revelaciones Dios tiene para nuestra vida. Pero déjeme decirle que no es un destino malo, como algunas personas han pensado, que dicen, Dios me destinó para sufrir, para hacerme daño. No, recuerde aquella palabra divina del profeta revelando el plan de Dios que dice, los planes que yo tengo para ustedes no son de fracaso, sino, dice la Biblia, son un futuro de bienestar y de esperanza. Así que Dios no quiere el malestar, el sufrimiento, las cosas de fracaso para sus criaturas. Él quiere realmente darnos un futuro bueno y feliz. Eso lo dice el mismo Dios, los planes que yo tengo reservados para ustedes. Entonces, ¿cómo conocer los planes que Dios tiene reservados? Y digamos que en términos generales hay dos aspectos importantísimos. Uno, tenemos que llegar a ser como barro dócil, dice también la Biblia, en las manos del alfarero. Pero además debemos ser consagrados y obedientes a esos planes o a esos proyectos que Dios tiene para nosotros. ¿Se da cuenta? Digamos que en resumen, depende muchísimo del carácter de nuestra vida, obedientes. Hubo varios personajes, y vamos a dar ejemplos muy buenos, que recibieron y otros que provocaron. Oiga, esto es importantísimo. Cómo provocar revelaciones futuristas para nuestra vida. Entonces hablamos de eso justamente. Ser dóciles, ser mansos, ser obedientes, tener un temperamento conforme al corazón de Dios. Pero yo sé que ya algunos se están preguntando, ¿y cómo podemos llegar a tener un buen temperamento? Alguien dirá, pero yo soy colérico. El otro dirá, yo me deprimo mucho, yo soy melancólico. Otro dirá, yo me retraso mucho, yo soy flemático. Entonces, mire, la manera más linda y más sublime
es de una disposición voluntaria, entregarle nuestra vida a Dios, arrepentirnos, por ahí comienza el primer paso, y luego disponernos en las manos de Dios. Y cuando Él mira los corazones así, la Biblia dice que Él pesa los corazones, pero también la Biblia dice, bueno, esa es la parte interna, pero en la parte externa, Dios también dice la Biblia que sus ojos contemplan toda la tierra. Oiga, impresionante. Dios es como el satélite universal mayor que contempla, Él está mirando. Así que encuentra corazones dóciles, preparados para recibir algo bueno. Dios inmediatamente se desborda y dice, esta persona está en un momento muy especial y yo le voy a ayudar. Entonces, revelaciones futuristas que a su vez influyeron para determinar la ayuda a otros. ¿A qué nos referimos? Y eso está en la Biblia. Que cuando uno recibe revelaciones futuristas y entra en el proyecto preciso, glorioso, espectacular del futuro de Dios, uno puede llegar a ser bendición también para centenares o miles de personas. Y esto es interesante porque nadie quiere el fracaso. Todas las personas pensamos en cosas buenas, en cosas agradables, y a veces algunos para su futuro aseguran, pero la mayoría de las veces la gente asegura lo que ya tiene. Por ejemplo, una casa, el problema de incendios, de tornados, un accidente, que se le desbarate su automóvil. Pero el asunto es este: la gente no tiene garantizado, también entre comillas, estamos hablando algunas cosas desde la perspectiva también del ser humano, como hablamos de la perspectiva de Dios. No hay un seguro de vida, por ejemplo, para garantizarle a una persona que le va a ir bien en la vida. Eso no lo venden. Mire, yo le doy un seguro de vida para que a usted le vaya bien en la vida. No, son proyectos. Y como digo, la mayoría de las veces la gente lo que asegura es lo que ya tiene, pero no puede asegurar lo que no tiene. Las empresas no se comprometen, pero aquí es donde entra la hermosura del plan de la revelación de Dios. Él quiere un buen futuro para nosotros. Así que hubo personas que con su manera de ser influyeron para que Dios también les diera unos buenos proyectos y, por qué no decirlo, responsabilidades, cosas para hacer, para administrar, como hacen las empresas. Cuando califican personal, dicen, este tiene el perfil, aquella tiene el perfil, entonces le vamos a disponer la responsabilidad de encargarse de cosas importantes, de cosas valiosas, porque tiene el perfil. Digamos que Dios busca el perfil. Entonces, por favor, déjenme entrar rápidamente en materia, porque esto se pone más interesante cada vez. Encuentro algunos personajes rápidos como Abraham, por ejemplo, y en la Biblia encontramos a este aspecto de Abraham. En Génesis, el capítulo 12 y los versículos 1 y 2 dice: Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Se da cuenta? Esto resume todo lo que acabamos ya de hablar. La Biblia dice que Dios le dio unas recomendaciones, unas órdenes a Abraham, y Dios le había dicho, es el momento de salir. O sea, en otras palabras, la voluntad revelada de Dios, de pura misericordia. Pero Abraham, un hombre humilde, tierno, obedeció. Más adelante, aquí de Génesis 12, la Biblia dice que Abraham obedeció lo que Dios le había dicho. Esa obediencia, ese espíritu noble, ese barro dócil en las manos del alfarero, le forjó un futuro prometedor y muy exitoso. Entonces Dios le dice, si obedeces esto, entonces yo voy a hacer de ti una nación grande, yo te voy a mostrar cosas maravillosas, pero lo bello dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, pero también serás bendición. Cuando uno está en el plan, en el proyecto de Dios, no solamente resulta bendecido, pero va a bendecir a otras personas, incluso más allá de la familia, más allá de la familia. Dios bendice a multitudes que ni siquiera habíamos conocido ni habíamos soñado. De tal manera que Abraham
es un hombre modelo y ejemplo, y lo vemos cuando usted lee todo desde el capítulo 12 en adelante del libro de Génesis. Entonces encuentra un hombre realmente bendecido, próspero, maravilloso. Pero bueno, permítame decirle otro rápidamente, quickly, así. Josué, la Biblia nos habla de un hombre llamado Josué. En el capítulo 1, esto sí que tiene algo maravilloso, esto tiene un contenido espectacular. En el capítulo 1 del libro de Josué se revela el temperamento, el carácter de Josué. Y la Biblia entonces nos dice lo siguiente en los versículos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo de la tierra. Bueno, ahí encontramos a Josué. Pero luego vemos en el versículo 3 algo espectacular. Bueno, ya en el 4, observe y escuche atentamente esto. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Qué promesas de Dios, pero atención, porque en este momento viene lo más interesante. ¿Cuáles son las condiciones para recibir todo eso? Esto es lo que se llama, en otras palabras, la tierra prometida. Entonces nos habla el Líbano, el río Grande, uno de ellos, el río Grande, el río Nilo. Imagínense, la tierra prometida de Israel era desde el Nilo. En aquel entonces el Egipto, que también es en el día de hoy. Pero luego le dice hasta donde se pone el sol, y además el Señor le menciona el río Éufrates. ¿Cuál es el río Éufrates? Ni más ni menos que Irak. La tierra prometida que la llegó a tener Israel con pleno dominio en ese entonces, un poquito más adelante, era un territorio inmenso. Incluía prácticamente desde Egipto, parte allí en el África, iba hasta arriba, donde está Irán y está Irak. Ahora, la Biblia nos dice: será vuestro territorio, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero aquí vienen las condiciones. Dios le está mostrando, conforme al título nuestro de hoy, el futuro, revelación que traerá gloriosas transformaciones. Transformaciones para Josué, para su vida y para toda una gigantesca nación. Esfuérzate, le dice Dios, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todos los preceptos que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la palabra mía, la palabra de Dios, la ley, ni a diestra ni a siniestra, porque, y aquí viene algo impresionante, porque serás prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Se da cuenta lo que hemos mencionado? Los requisitos, claro que sí, amigo televidente, y a todo el auditorio, que él tenía que cumplir: obediencia, un corazón noble, y al recibir la revelación, entonces estaba asegurado su futuro. ¿Se da cuenta? Las compañías de seguros no pueden garantizar que una persona va a tener un futuro exitoso y que le van a vender un seguro de vida exitosa. Eso está aquí en la Biblia. Aquí está el plan, aquí está el proyecto. Y Dios le dice: si fueres obediente, Josué, yo te voy a dar todas estas promesas. De tal manera que algo como termina el versículo 7 me fascina. Dice: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué hermoso! Lo que no tenemos en las compañías de seguros, lo tenemos en la compañía de seguros celestial. Para que seas prosperado. Ahora mire, nunca, versículo 5, nunca se apartará de tu boca este libro de la palabra de Dios, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, vea lo que mencionamos, el barro dócil en las manos del alfarero, para que guardes y hagas conforme a
todo lo que está escrito en mi palabra, porque entonces, y aquí repite de nuevo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo me he fascinado a lo largo de mi vida y digo, tengo el seguro, estoy asegurado. No, no es de una compañía y no menciono para no hacer publicidad en ningún país, pero tengo mi seguro garantizado en Dios. Solamente que depende de mis actitudes, de tus actitudes, de tu quebranto, tu nobleza, tu obediencia, estar pendiente, un barro dócil en las manos del alfarero. Así que Dios le promete de esta manera y es realmente espectacular. Ahora, Dios le dice también, mira que te mando que te esfuerces, claro, hay que ser diligentes y que seas valiente. No temas, le dice Dios. Y esta es una palabra linda. No sé para cuántos, para algún televidente o muchos televidentes que están ahí frente a la pantalla de su televisor. No tengas miedo, no te intimides, no digas que tú eres una fracasada, un fracasado en la vida. Di, si yo soy noble, si yo soy barro dócil en las manos del divino alfarero, estoy garantizado. Dile, Señor, dame un espíritu noble. Así oraba el rey David. Señor, dame un espíritu noble, dame un espíritu recto. David decía, dame un corazón limpio delante de ti. Qué maravilloso. Y él sabía que tenía asegurado el éxito y de hecho que lo recibió, como también este hombre Josué recibió el éxito. La Biblia dice aquí, no temas ni desmayes. En otras palabras, no te asustes. La vida no es como parece a veces, muy incierta, que no vas a progresar, que vas a ser una fracasada o un fracasado en la vida. No, mira, quiero decirte con cariño en este día, si tu vida está puesta en las manitas de Dios, en las manos del divino alfarero, tienes garantizado el futuro, tienes el seguro de vida para tu tranquilidad. No temas, no te asustes, no estés insegura o inseguro. Dios, si tú le entregas tu vida en las manitas de Él y le entregas también lo que eres, tu corazón, tu futuro, la Biblia dice, y todo te saldrá bien, porque el Señor tu Dios, uy, qué promesa, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Maravilloso, mire, para Josué, ir a otros países extranjeros, en cierta manera, era una incertidumbre. El pobre dice, ¿me irá bien allá? ¿Estaré en aquella nación bendecido y prosperado? Pero la Biblia dice aquí, tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas y todo te saldrá bien. Oh, qué palabra tan espectacular y maravillosa. La tengo para ti, para todos nuestros amigos televidentes. Bueno, el tiempo corre, pero voy a tratar de ser breve como siempre. Aquí escuchamos entonces otro aspecto que yo quiero mirar y empezamos a sacar otras conclusiones, y es que hubo un hombre interesante que fue un perseguidor en la época en que él vivió, fue un poco perverso, malvado, se metía a las aldeas y arrasaba, y dicen que fue hasta criminal y era de una ciudad llamada Tarso, se llamó Saulo. Pero miren lo interesante, hay algo espectacular. Saulo es llamado de una manera providencial por Dios y se le aparece en el camino. Hay personas que dicen, pero a mí nunca Dios se me ha aparecido. No, lo que pasa es que la gente no se da cuenta que Dios está ahí. No hablamos de una aparición física total, no, sino de apariciones. Dios se te aparece en el camino. Cuando escuchas, por ejemplo, una palabra como la de hoy, ahí está Dios, Él se está apareciendo en tu camino. Él está ahí mostrándote, diciéndote lo que hay que hacer. Bueno, el caso es que este hombre ya arrepentido entra a la comunidad cristiana, a la primera iglesia o iglesia primitiva, y Dios manda a otra persona barro dócil en las manos del alfarero. Mire qué curioso. Un hombre que se llamó Ananías prácticamente no vuelve a aparecer, muy poco en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ananías casi desaparece, pero Dios lo utilizó para mostrarle a ese malvado recién arrepentido
cuál sería su futuro. Interesante. Dios, esta es otra lección buena. Dios para cada persona tiene una comisión, tiene un destino específico. Y la Biblia nos dice que Ananías recibió en visión que este hombre, Saulo, tenía que ser un predicador. En Hechos 9, los versículos 10 al 12 de Hechos 9 dice, había en Damasco, oiga, ciudad interesante, Damasco, he encontrado en la universidad un matrimonio muy lindo de Siria. Y Damasco, que hoy también es la capital de Siria, y en aquel entonces, imagínense, desde el Antiguo Testamento, Damasco, allá era donde el profeta Elías, ahí cerquita los ríos Abana y Farfar, le dijo al hombre leproso que se sumergiera en el Jordán, no en los ríos de ellos, pero era cerca, Abana y Farfar en Damasco, en el río Jordán para que fuese sano de su lepra. Bueno, Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que eres tú, el cual entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¡Wow! Impresionante. Mire cómo Dios arregla las fichas en su divino, con todo respeto, ajedrez, y él cuadra situaciones cuando encuentra gente dispuesta conforme a su corazón y con una vida dócil y barro en las manos del alfarero. Bueno, entonces ya sabemos después que este hombre, Saulo de Tarso, recibe la vista, Dios lo comisiona para hacer grandes misiones predicando y se convierte en un hombre que hace milagros, dócil, cariñoso, hasta sufrido también. Lo azotaron, le dieron garrote con varas y fue un hombre muy distinto al que antes había sido. Así que, amigo televidente, Dios tiene cosas, planes impresionantes que a veces nosotros ni siquiera hemos soñado, pero algo muy importante en lo cual, discúlpeme, quiero insistir, todo te saldrá bien si tú te pones en las manos de Dios. Donde sea que vayas, lo que hagas en las manitas de Dios, todo te saldrá bien. Bien, entonces encontramos ahí, mire, Ananías estaba en el sitio local, en el sitio preciso. Allí vivía él en Damasco. Significa que Dios siempre quiere usarte primero en el lugar donde estás. El Señor Jesús dijo, está en Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere usarte en tu Jerusalén, tu pueblito, tu ciudad, tu localidad. Y entonces Dios va en la prueba que tengas local a enviarte a muchas misiones y a muchos lugares. Mire, esta semana estuve recordando a nuestro querido amigo, qué hombre, qué admirable, Billy Graham. Billy Graham, a quien el Señor llevó a su presencia hace ya poquito tiempo. Pero es algo maravilloso que cuando yo me enteré años atrás que el doctor Billy Graham también me extendió la carta linda de invitación para ir a Europa a un gran congreso allí donde además también estuvimos dando testimonio en Europa, me vengo a enterar que antes de Billy Graham predicar en grandes estadios y coliseos, donde hubo hasta 70, 80 mil personas, ¿sabe lo que hacía Billy Graham, recién convertido? No tenía ni siquiera un micrófono. ¿Cómo le parece? ¿Sabe lo que hacía el doctor Billy Graham cuando era jovencito? Se iba al parque, ahí de su localidad, se paraba encima de una banca del parque, esa era su plataforma, se paraba encima de cualquier parque donde encontrara y sin miedo comenzaba a predicar a voz en cuello la palabra de Dios. No tenía un altavoz, no tenía un micrófono, no tenía equipo de sonido, no tenía una plataforma, no había una gran coral y cantantes lindos como Beverly Shea, que lo acompañó muchas veces a Billy Graham. Él empezó solito, jovencito, con un puñadito de personas con el que pasaba por ahí
parado encima de la banca del parque y sin un altavoz. ¡Qué tremendo! Así empezó Billy Graham. Entonces, él vio y él se dio cuenta de la necesidad de la gente, pero además, Dios también vio el corazón de Billy Graham y se dio cuenta de la pasión, el ardor, el deseo, la disposición. Palabra, estoy diciendo cosas claves hoy. Disposición en las manitas del divino alfarero. Eso sucedió con Billy Graham. Su disposición lo hizo un hombre para multitudes, para miles, para millones de personas. Lo mismo sucedió con mi querido amigo también evangelista, con el cual estuve predicando cuando nos invitaron a los 100 años del Evangelio en Guatemala, lugar que menciono porque nunca lo he podido olvidar. Luis Palau, de igual forma, él allá en nuestra amada Colombia, aunque era argentino, empezó su ministerio en Colombia, estudió en el seminario en la ciudad de Cali y en la ciudad de Bogotá, la capital, predicó en la Plaza de Bolívar. Fue respaldado, prácticamente él no tenía muchas cosas, pero lo apoyaron las iglesias, los pastores como evangelista, y luego terminó siendo un personaje de bendición para millones de personas en muchos lugares del mundo. Amigo, Dios tiene grandes cosas, Él tiene muchos planes para tu vida, Dios tiene lo mejor, Él quiere que tú estés solamente en las manitas del divino alfarero. Hemos dado hoy un collage, hemos dado hoy una bendición grande de personajes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero algo muy, muy importante es que Dios quiere que tú tengas una disposición en sus manos y que se cumpla esta palabra. Nuestro título está inspirado precisamente en la palabra de Dios. Para nuestro futuro, 2 puntos. Revelaciones traerán gloriosas transformaciones. Revelaciones, pero ¿cómo vas a recibir las revelaciones de Dios? Con humildad, con dulzura, con ternura, con disposición en las manos de Dios. Y una vez más, no te asustes, no tengas miedo. Dios tiene un futuro, Dios tiene algo lindo para ti. Él conoce tu corazón, Él sabe de tu vida, Él ha visto cuando tú tienes un corazón dulce, quebrantado. Estamos entonces y hemos contestado el cómo recibir las revelaciones, el cómo recibir la orientación, el cómo oír la voz de Dios y el cómo saber el seguro de vida, no de cosas materiales, de lo que ya tienes, sino de lo que no tienes. Así que ánimo, sin tristezas, sin amarguras. Dios demuestra que Él tiene cosas grandes y que Él puede mostrar las revelaciones para tu vida y dejar de tu lado todos los temores. Ananías tenía un temor cuando Dios le dijo, ve y llama a Saulo de Tarso para que él lo tenga para el ministerio. Y Ananías dijo, ay, Dios, ¿por qué me mandas donde ese hombre? Ahí está en la Biblia, ¿sí? Está en Hechos el capítulo 9. No lo vamos a leer, pero Ananías dice, ¿cómo me vas a mandar donde ese criminal que ha cometido tantos delitos y ha hecho sufrir tanta gente que te ama, tantos cristianos? Hay 2 misiles que en contra del cristiano. Uno de ellos es el miedo y otro es la incredulidad. Al terminar hoy, amigo, yo quiero decirte, no tengas ni miedo ni tengas incredulidad. Ten valor, descansa en Dios, no te asustes, Él tiene lo mejor para tu vida, espiritualmente, económicamente, y créele a Dios. Ananías no creía que Dios podía cambiar hasta el peor malhechor, según Hechos el capítulo 9 y el versículo 21 dice, y todos los que oían estaban atentos, atónitos a lo que él decía. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos a los principales sacerdotes. Esto sucedió cuando oyeron después al criminal, al apóstol Pablo, y lo conocieron, dijeron, este es el malhechor, como nos vino fue aquí a apresar a todos. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo misericordioso, el Dios de amor.
Vamos a orar, vamos a concluir en este día, pero veamos, yo quiero la invitación para ti, para todos, para alguien que está asustado, asustadita en la vida con sus niños, no sé, la situación económica, pero la situación emocional, para alguien que sufre, para una persona, una mujer que ha sido maltratada, quizá para hijos abandonados, no sé, pero Dios tiene y ha dado esta palabra en el día de hoy. Oremos a Dios. Inclina tu rostro delante del Señor. Repite conmigo esta oración. Por favor, hazlo con cariño y de corazón. Dile así conmigo. Señor Jesús, dile, Señor Jesús, eso es. Te entrego mi vida. Te amo, Dios. Soy barro, dile así. Soy barro, dócil en las manos del alfarero. Señor, perdóname, dile, límpiame con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor, de hoy en adelante seré obediente, te amaré, te serviré y te seguiré todos los días de mi vida. Dile, por favor, Señor, ayúdame a conocer mi futuro. Dame, Señor, las revelaciones que traerán las gloriosas transformaciones para mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amigo, yo te invito para nuestra próxima conferencia y esta te invito para que la compartas con mucha gente, tus amigos, tus vecinos, que ellos puedan también recibir esta gloriosa bendición que hemos compartido en el día de hoy. Dios te bendiga de una manera rica y abundante en el nombre de Jesús. Amén.